En el análisis de conflictos, el concepto fundamental es riesgo. Y a diferencia de los estudios de impacto ambiental, donde a un impacto le corresponde una medida de mitigación, al riesgo le corresponde más bien el análisis de los escenarios y se opta por el escenario de mayor o menor riesgo. Yo lo que planteo, o lo que voy a plantear en esta conversación con ustedes, es que los conflictos sociales son impactos sociales derivados de un proyecto de inversión, pero son impactos sociales indirectos, no impactos sociales directos. Y el cajón, la camisa de fuerza del formato de los estudios de impacto ambiental es que fundamentalmente se enfoca en el análisis de impactos directos simples. Además, no incluye, que es lo que señala la norma para otro instrumento de gestión, que es la evaluación ambiental estratégica, el análisis de impactos acumulativos y sinérgicos. Y ahí está para mí uno de los nudos a nivel normativo y a nivel de conceptualización del instrumento de gestión que dificulta lo que es el análisis de estas dos formas de pensar lo social en los proyectos de inversión. Por un lado, el impacto social y por otro lado, el conflicto, ¿no? Que no se conceptualiza el conflicto como un impacto social indirecto de un proyecto de inversión que maneja lógicas acumulativas y sinérgicas. Y como no se puede analizar, porque no se ha diseñado el instrumento de esa manera, no se incluye en el estudio de impacto ambiental. Es lo que Víctor ha señalado muy bien. Es una paradoja que el conflicto social que se tumbó a todo un gabinete no haya considerado en su parte social el riesgo o el nivel de conflictividad que podía tenerlo. Probablemente se debe a la complejidad misma del entorno, a las limitaciones de la empresa consultora, a la presión del proyecto de inversión para que la parte social, digamos, se enfoque en los temas clásicos de la descripción demográfica del área de influencia, sin mayor análisis, pero también tiene que ver con las limitaciones del formato del instrumento que hay para el análisis. Y yo lo que sostengo es que el EIA en el formato actual no está diseñado para el estudio de los conflictos sociales como impactos sociales indirectos de lógica acumulativa y sinérgica. Eso es lo que te dificulta, lo que te imposibiliza, en pocas palabras, ¿no? Esta es una definición de la Defensoría del Pueblo sobre lo que es un conflicto. Voy a ir rápido porque todos estamos con el tiempo. Y la definición de la Defensoría es que todo conflicto social se debe entender como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, Estado y empresas, el triángulo clásico, perciben que los objetivos, intereses, valores, necesidades tienen una contradicción, ¿no? Y que puede derivar en violencia. La siguiente, por favor, Jorge. En los últimos años en los que se han incrementado los proyectos de inversión, hemos visto que la cantidad de los conflictos socioambientales se ha elevado de 5 al año 2004 a 144 el año 2009, ha crecido de manera exponencial, y la geografía de la conflictividad también. Podemos ver en el año 2007 el color verde son regiones sin conflictos, las amarillas las que tienen un nivel de conflictividad media y las rojas las que tienen un nivel alto, ¿no? Como del 2007 al 2011 el mapa se ha vuelto cada vez más rojo conflictos, ¿no? Entonces ha habido un incremento cuantitativo, ha habido un incremento geográfico de la conflictividad, que es un tema que es relevante ponerlo sobre la mesa. Y acá viene la gran pregunta: si como nunca en estos últimos años han habido una mayor cantidad de estudios de impacto ambiental, ¿por qué estos no han sido instrumentos útiles para la prevención anticipada de los conflictos que vemos que se han incrementado de manera paralela, ¿no? Ahí hay una reflexión que tenemos que hacer necesaria de la parte más social. Jorge, la próxima. Este es el esquema clásico que nos presenta la Defensoría del Pueblo sobre los componentes de la dinámica del conflicto. Está la etapa del escalamiento, la crisis y el desescalamiento en un tiempo 1, 2 o 3 si se quiere, con mayor o menor intensidad, ¿no? Esto es un poco lo que se ha trabajado como la piedra angular para el análisis desde el lado de los conflictos, ¿no? Y desde el lado de el análisis de impactos, yo creo que es posible hacer una combinación entre el estudio de los riesgos de un conflicto según los componentes de la dinámica con una reflexión más tomada del lado de la evaluación de impactos, que se refiere a los niveles, ¿no? Por ejemplo, uno puede combinar las variables intensidad del conflicto, que puede ser bajo, medio o alto, y la extensión del conflicto, que puede ser local, media o alta, para hacer una identificación de cuáles pueden ser los niveles de un conflicto, ¿no? La siguiente, y se pueden combinar, siguiente por favor, ambas lógicas en la identificación de los niveles de un conflicto con los componentes de su dinámica, ¿no? Es posible hacer esta combinación entre el impacto de un conflicto con los niveles de riesgo. Siguiente, Jorge.
Bueno, como les he señalado, hasta ahora estas lógicas de análisis han ido por cuerdas separadas. Sin embargo, yo creo que sí es posible establecer este puente, tejer esta trenza entre ambos estilos de análisis. La hipótesis para este trabajo es repensar el formato del EIA, ¿no? No se puede hacer desde el formato clásico del estudio de impacto ambiental porque es un formato para impactos ambientales y los impactos sociales son de una naturaleza distinta a los impactos ambientales, ¿no? Cuando uno está haciendo un cambio o una alteración al suelo, al aire, al agua, a la diversidad biológica, es un tipo de impacto o de alteración distinta a la que un proyecto puede generar en la estructura de una sociedad que está en el área de influencia de un proyecto. Inclusive me atrevería a decir que el área de influencia ambiental no coincide con el área de influencia social, por lo que se conversó con Rodolfo hace un momento por el componente subjetivo que tienen los impactos sociales. Los impactos sociales no son solamente alteraciones en la demografía, en los componentes objetivos, medibles de la sociedad, tienen mucho que ver con la parte de la percepción del grupo humano con el que se está interactuando a lo largo del ciclo del proyecto, ¿no? Y la subjetividad, la cultura en última instancia, que es lo que los antropólogos trabajamos, es un tema bien complejo que no tiene nada que ver o no tiene solo que ver con la parte consciente, racional de las personas, tiene también mucho que ver con la parte del inconsciente colectivo, la parte más emocional de los grupos humanos, ¿no? Que requiere de un estudio mucho más profundo que tampoco lo podemos encontrar en los formatos clásicos de los EIAs. Acá una referencia a los impactos sociales. Normalmente hemos visto los impactos sociales como derivados de los impactos ambientales en los componentes clásicos, agua, aire, suelo, diversidad, y cómo la alteración en estos impactos afectan los derechos de las personas. Pero no hemos visto cuáles son los impactos sociales que se generan en la estructura del grupo humano que está en el entorno. Son impactos que pasan invisibles en las evaluaciones ambientales y luego nos sorprenden cuando se produce el escalamiento y el desescalamiento de la conflictividad, que es cuando llaman a los sociólogos o antropólogos para apagar un incendio que se hubiera podido haber evitado o gestionado de una mejor manera si se hubiera tenido información a la mano. Siguiente, Jorge. Algunos ejemplos de impactos sociales que lo voy pasando rápido y acá explicar cuál es la relación entre impactos sociales y conflictos. Los conflictos se pueden entender como impactos sociales generados por proyectos de inversión por una lógica muy sencilla. Si no hubiera proyectos de inversión, no habrían conflictos, ¿no? Entonces hay una relación entre proyectos de inversión con conflictos, pero no son impactos directos, son impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos. En este gráfico trato de mostrar cuál es la naturaleza de los impactos acumulativos. Son impactos simples que a lo largo del tiempo, uno puede ver tiempo 1, 2, 3, 4, 5, van generando una acumulación en los niveles de manera gradual, ¿no? La siguiente. Y en algún momento, en la parte social de la conflictividad, estos impactos acumulativos desarrollan un sistema. Los impactos que van por separados se agrupan, forman un sistema. Este sistema es lo que podemos llamar el punto 1 del escalamiento del conflicto y se desarrolla no una lógica aritmética de acumulación, sino una lógica geométrica de acumulación de impactos sinérgicos. Es lo que ocurrió en el caso de Conga también. En algún momento el conflicto era por las lagunas y el reservorio. Y en otro momento ese conflicto se fue sumando con otros componentes más hasta llegar a un desborde que generó una crisis de gobernabilidad en la región entera. Fue mucho más allá del área de influencia directa del proyecto y abarcó a la región y en algún momento al país en su conjunto, ¿no? Yo creo que Conga es un caso clásico de lo que es un impacto social sinérgico que antes era acumulativo y era simple indirecto, ¿no? Esa es un poco la lógica del escalamiento y el desescalamiento, y lo que yo les estoy mencionando va mucho más allá de lo que un estudio de impacto ambiental en su parte social puede ofrecer por el formato que tiene en su diseño. Siguiente, Jorge. Conclusiones que quiero compartir con ustedes para cerrar esta presentación. El estudio de impacto ambiental es una herramienta útil para el análisis de impactos sociales simples, directos, pero no lo es para el análisis de impactos acumulativos o sinérgicos. La norma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, define la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos para otro instrumento, que es la evaluación ambiental estratégica. Entonces, este divorcio entre estudios de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, dentro del mismo espíritu del CIA, tiene que resolverse, desde mi modesto punto de vista, con el diseño de un nuevo instrumento de gestión social complementario, que la norma también lo permite, ¿no? Que permita hacer esta combinación de análisis de impactos indirectos
con lógicas acumulativas y sinérgicas para poder comprender mejor la complejidad de la conflictividad en el entorno de los proyectos de inversión. Los conflictos socioambientales son impactos sociales indirectos, estoy de acuerdo con lo que Víctor ha señalado hace un momento, ¿no? No son los estudios de impacto ambiental los que per se generan los conflictos, ¿no? De manera directa ni el proyecto de inversión. Es la lógica de acumulación y las dinámicas sinérgicas que se van generando con el paso del tiempo, lo que va derivando en el escalamiento del conflicto social. ¿Qué pasa hoy en día con los impactos sociales acumulativos o sinérgicos de un proyecto de inversión, ¿no? En realidad nada, porque los inversionistas no los conocen, y me ha tocado el caso, ahora que he estado en el sector privado, de poder conversar con inversionistas que no tienen la menor idea, disculpen la expresión, pero no tienen la menor idea de lo que ocurre en el entorno de sus operaciones. Se conforman solamente con la información demográfica superficial descriptiva que recoge el estudio de impacto ambiental, pero no tienen la menor idea de los procesos subterráneos que se están acumulando bajo sus pies literalmente, ¿no? Entonces yo creo que uno no puede gestionar lo que no conoce. Si no conoces estos procesos, no los vas a poder gestionar simplemente hasta que aparezca el conflicto que te remueva el escenario y tengas que ir ya a intervenirlo tarde, con poca información y en una posición desventajosa además, ¿no? Se requiere un nuevo instrumento para la gestión de los impactos sociales acumulativos y sinérgicos que no existe. Podemos proponer un nombre tentativo, si gustan llamarlo análisis social estratégico, evaluación social estratégica, como sea. Lo que tenemos que hacer es combinar la lógica del estudio de impacto ambiental con la de la evaluación ambiental estratégica para los conflictos socioambientales. Y finalmente, la gestión de los conflictos sociales, entenderlo como la gestión integral de los impactos sociales indirectos, acumulativos y sinérgicos que genera un proyecto de inversión. Bueno, gracias.